La función cuadrática se define como un x elevado al cuadrado, de ahí viene su nombre. El x al cuadrado define una función que es una curva, que su gráfica es una parábola y siempre es simétrica con respecto a un eje. La más simple de todas es y igual a x al cuadrado, en donde su gráfica es simétrica con respecto al eje de las y. Pasa por el origen de coordenadas y, por ejemplo, para 1 en x, 1 al cuadrado me queda 1, para 2 en x, 2 al cuadrado me queda 4. Y fíjense que es simétrico este punto con menos 2. ¿Por qué? Porque menos 2 al cuadrado también me queda 4. O sea que la altura de ambas imágenes es exactamente igual. Y esta rama es exactamente igual a esta rama. Por eso decía yo que este es el eje de simetría. Si, por ejemplo, graficáramos x al cuadrado más 4, va a ser esta misma gráfica desplazado 4 unidades hacia arriba. Y si hubiera sido menos 4, sería la misma, pero desplazada 4 unidades hacia abajo con respecto al eje de las y. Entonces, por ejemplo, esta función, observen la roja, es exactamente, tiene el mismo comportamiento. Desde el origen me muevo una unidad en el x, sube una unidad en y, 2 en x, suben 4 en y. Tal cual, de igual manera que lo teníamos nosotros en este valor. Entonces, si es x al cuadrado menos 2, arrancaría acá la función y sería exactamente igual. Por ejemplo, x al cuadrado y vamos a poner menos 2. ¿Ven? Es exactamente la misma función. Y si fuera x al cuadrado más 5, por ejemplo, acá tenemos este que es en 5, este en menos 2 y el original que lo teníamos, o por ejemplo este que va a ser en menos 3. Voy a dejar la original que era el x al cuadrado. Ahí estamos. Observen que todas estas funciones son exactamente iguales, lo único que cambia es la ordenada al origen y por ende el inicio o donde arranca la función, pero es exactamente la misma comportamiento, nada más que desplazado en el eje de las y. Si es positivo, hacia arriba y si es negativo, hacia abajo. Otra variable que puede aparecer es, esta era igual a x al cuadrado. Si yo pongo un 2 por x al cuadrado, o sea, cada valor de x al cuadrado, yo lo multiplico por 2, o sea, lo duplico, esto me queda una función mucho más cerrada. ¿Por qué? Porque crece en un valor en x, crece el doble de lo que crecía anteriormente. Entonces, por eso las ramas son cada vez más próximas al eje de las y. En cambio, si por ejemplo este 5 tiene aún más, la apertura es todavía más pequeña. Sin embargo, si fuera un valor menor a 1, por ejemplo 0,5 o un medio, la roja, por ejemplo, es cuanto más tarda en crecer. Fíjense que en el valor de 1, en esta roja, es menos de la mitad en y. En cambio, en la original, que era la azul, es una unidad. También puede ocurrir exactamente lo mismo cambiando el ordenado del origen. Por ejemplo, esta es 2x a la 2 más 3. Va a ser un poco más cerrada que la original, pero el ordenado del origen es 3. Y en este caso va a ser un poco más abierta que la x al cuadrado y va a pasar por ordenado del origen de menos 2. Pero la función y la gráfica siguen siendo iguales, simétricas con respecto al eje de las